tía, tengo 3 niñas hermosas y tengo 18 hijos. Yo no creo que nuestra familia ha sido más atacada que otras familias, sino que somos una familia inmensa. Y bueno, también a través de los años he cultivado un profundo amor por los libros. Entonces esta ocasión pues es muy conmovedora, ¿no? Yo creo que el invento de la imprenta en ese sentido nos ha dado un universo de conocimiento y de tecnología, y nos ha dado la libertad intelectual y espiritual que es tan importante para la paz. Y pues nomás quisiera decir que cuando me dicen activista, pues un poco ni lo entiendo, ¿no? Porque pues cuando tienes 18 hijos tienes que trabajar mucho y yo creo que la vida nos puso en este camino, ¿no? En el 2009, yo vengo de la desaparición de mi cuñado, Alfredo Apodaca. Lo mataron los narcos porque uno de ellos le gustaba a su novia de 17 años perdón. La desaparición de mi tío Raúl Rascón en 2008. A mi hermano Eric lo secuestraron en el mayo de 2009. Y nuestra comunidad nos reunimos para decidir cómo vamos a reaccionar a este asunto, y decidimos que nadie puede pagar por la vida, que la primera responsabilidad que tenemos como hombres y como comunidad es ser fuertes, porque el Dios que nos dio la vida nos dio al mismo tiempo la libertad, y nosotros nos han enseñado desde chicos que es nuestra obligación individual defender lo que es nuestro, y que los gobiernos existen como una delegación de ese derecho, y cuando no están cumpliendo, la responsabilidad recae sobre nosotros, y decidimos no pagar, y primero discutimos y nos levantamos en armas y vamos detrás de estos malandros que todos saben dónde hay uno, y uno en uno resolvemos el problema, pero decidimos que ese no podía ser el camino, porque después tienes al crimen organizado como tu enemigo y también al gobierno. Entonces decidimos mejor hacer una manifestación en el estado, en el Palacio de Gobierno. Le dijimos al gobernador: este problema es tuyo, tú tienes el monopolio en la seguridad, tú lo tienes que resolver, y no vamos a ir de aquí, y acampamos afuera del Palacio de Gobierno. Pues la procuradora en ese entonces nos dijo que nos fuéramos, que ellos lo iban a hacer, que lo iban a rescatar, que nos garantizaban que lo iban a encontrar, y 4 días después nos habló por teléfono Eric que ya lo habían liberado, y inmediatamente empezamos un movimiento en contra del secuestro y la extorsión en Chihuahua, que fueron miles de personas, y fue un movimiento que surgió espontáneo y muy fuerte. Y mi hermano Benjamín, pues un líder nato de 32 años, padre de 5 niños chiquitos, y el vocero de ese movimiento, que en ese entonces se llamó el SOS Chihuahua. Le dimos un ultimato al gobierno, le dijimos: si tú no resuelves este problema, nosotros vamos a buscar alternativas. Y el 7 de julio del 2009 destruyeron su casa, trataron de violar a su esposa y se lo llevaron, lo hincaron y lo asesinaron, a él y a su cuñado, que no sabía ni qué estaba pasando, nomás llegó. Y
llegaron el gobernador y senadores a prometer que íbamos a tener justicia y que todo se iba a resolver, y nosotros pues básicamente les entregamos otra vez las riendas del fracaso histórico y permanente, y no hicimos nada. Entonces para mí fue totalmente inaceptable. Yo desatendí por un tiempo a mi familia para andar por todo el país. Anduve con Javier Sicilia en todos los estados. Conocí a miles de víctimas, y es igual, ¿no? Como lo que nos platica Cecilia, es un fracaso absoluto y total. La impunidad es del 100%. Y en noviembre estaba yo en el aeropuerto de Chihuahua, el 4 de noviembre de 2019, y me habló Kenny Miller de La Mora, una comunidad de Sonora, para decirme que su camioneta estaba ardiendo y que él pensaba que su nuera y que mi prima y sus niños habían sido secuestrados, o no sabían lo que estaba pasando. Pero a nosotros nos hablaron antes de hablarle a cualquier autoridad. Y nos organizamos y le pedimos ayuda al gobierno del estado de Chihuahua y el de Sonora. Y pasaron 9 horas antes de que llegáramos, y yo fui el primero que llegó a esa masacre. Encontré una niña de 8 meses en una silla de plástico que habría sobrevivido. Tenía 4 agujeros. La silla, su mamá le habían disparado en el corazón. A Cristina, una madre de 6 hijos, y mi prima Donna, que es de mi edad, tenía 13 hijos, y la asesinaron a ella y a 2 de sus niños chiquitos y otros 4 o 5, todos baleados. Y a Ronita, más abajo, la asesinaron y le echaron gasolina y los quemaron a ella y a sus hijos. Una madre de 7 hijos con niños de pecho, gemelos. La fiscalía nos dice que les dispararon más de 3.500 veces a esas mujeres, y hasta la fecha no hay una sola persona sentenciada por esa masacre. Y realmente, si estoy aquí es porque yo entiendo que no podemos pedirle a ustedes y no podemos pedirle a nadie que haga por nosotros, que nos ayuden, lo que nosotros no estamos dispuestos a hacer también por todos. Y con la unidad nomás de los asesinados en este sexenio, tenemos suficientes personas como para poner de rodillas a cualquier autoridad de nuestro país. Los que tienen el monopolio en la seguridad en nuestro estado le pagan a personas, los arman de manera legal y los entrenan. Y los policías en el noroeste de Chihuahua es la gente más peligrosa que hay en el estado. Son los que desaparecen gente, son los manos y los brazos de organizaciones criminales a las que nosotros les permitimos tener el monopolio en la seguridad. Y la verdad es que los responsables somos nosotros mismos, porque tenemos la fuerza. México es un país de la gente más noble y más buena que hay en el mundo. Y creo que estamos en un viacrucis en el que tenemos que decidir, porque así como se hartó el pueblo francés y terminó quitándole la cabeza a sus líderes, a la gente que tenía poder en su país, están orillando a nuestro país. Y si nosotros no nos organizamos para detener el crimen y la violencia, vamos a terminar en la anarquía. Necesitamos un gobierno fuerte, pero ese gobierno tiene que servir a la comunidad. Tenemos
un poder judicial que para fines prácticos es totalmente inútil. La impunidad para el asesinato en nuestro país es casi del 100%. Y con esos resultados, va a ser mucho más difícil superar la situación. Pero el último, pues los que tienen los derechos somos nosotros mismos. Nosotros tenemos el derecho a la vida. Cuando hacemos el juramento a la bandera, juramos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia. Y realmente no hemos asumido esa responsabilidad, ni la que nos identifica en nuestro himno nacional, ni en el juramento a nuestra bandera. Y la verdad es que yo creo que buscar soluciones políticas a este problema es abdicar a nuestra responsabilidad, es vivir siempre en el temor. Y el miedo de tener miedo es la apatía. La apatía es, nos entumecemos a la realidad, pretendemos que estamos en el mundo de la fantasía y luego se llevan a nuestros hijos y todos los demás siguen en ese mismo rollo. Y pues la verdad es que me avisaron hace una semana que voy a tener nietos gemelos. Entonces, pues yo siento esta enorme responsabilidad, no solamente por mi familia, que derramó la sangre por defender al prójimo y a los principios correctos, sino que pues amo a México. Y realmente, perdón que soy bien chillón, siempre he sido mi batalla. Entonces, cuando los índices de impunidad son tan elevados, el Estado pierde cualquier autoridad frente a su ciudadanía, es lo que nos estás diciendo. Pues yo creo realmente que el Estado es una entelequia, no es algo real, es algo que nos inventamos. Lo que llaman el contrato social y el lenguaje, hasta lo destruimos para evitar la responsabilidad que a cada quien nos pertenece. Porque el sistema actual no fue decidido ni escogido por ninguna persona viva. Nosotros hemos heredado estas cosas y son ideas bastante brutales, ¿no? Esta idea de que existe un contrato social, pero pues ¿con quién se hace ese contrato? Si de este lado nomás están las obligaciones y la obediencia y de aquel lado no hay ninguna corresponsabilidad. Y es un contrato, primeramente, que violenta todos los principios de un contrato, en el sentido de que se hace con personas desconocidas. La credencial del lector nos identifica con la huella, con la fotografía, con nuestro nombre y apellido y dirección y todo lo demás. Pero a la hora de usarlo para participar en contratar a nuestros empleados para que hagan el jale que les corresponde, se nos exige participar desde el anonimato. ¿Y por qué participamos desde el anonimato en las elecciones? Para poder ocultar la responsabilidad que a cada uno nos corresponde de estar defraudándonos los unos a los otros, de ser violentos los unos con los otros, de no ser honestos. Y digo, si nomás lo vemos desde esa perspectiva, el presidente de la República ganó las elecciones con 30 millones de votos, pero hay más mexicanos en Estados Unidos. Es un fraude total decir que es una mayoría de los mexicanos. Es un fraude total decir que es un contrato, porque se hace con personas que no tienen ninguna decisión. Se nos impone ese contrato. Y los que participan desde el anonimato. Le dije a mi primo y a algunos recientemente que si fuéramos con un notario para que nos haga un contrato similar, con unas marcas en un papel sin saber quién participó, nos mandan con un psiquiatra para ver, que nos hagan una evaluación.
o sea, y usamos el nombre de contrato, donde muchos de los que participan tienen conflictos de intereses, ya viven de las instituciones, y así destruimos el idioma. Los sobornados y los que tienen conflictos de intereses participan con el mismo derecho que las personas que no las tienen. Y esto nos lleva a tener líderes que son los peores individuos que tenemos en el país. ¿Por qué? Pues porque la estructura que los lleva al poder está tan corrompida y tan podrida hasta la médula que no puede darnos estos buenos líderes. Es imposible que este proceso, como los alquimistas de los griegos que creían que podían hacer pan de las piedras, bueno, pues después descubres que si alguien lo logra, no es que sea una ciencia, sino que es un truco. Y este truco nos lo vienen celebrando cada 6 años para que nos vayamos con la finta.